padres de Bullis, cuando se dieron cuenta de que su hijo era un acosador y cómo reaccionaron. Mi hermana, a quien crié parcialmente, era una acosadora y uno de mis hijos adoptivos a largo plazo definitivamente fue un acosador al principio. No es por ser un cliché, pero se debió casi en su totalidad a traumas y problemas de salud mental. Mi hermana resultó tener un trastorno bipolar bastante grave. Mi hijo adoptivo había sido abusado en todos los sentidos, aislado activamente y había ido a 5 escuelas para el 3er grado. Ido está entre comillas porque en realidad nunca fue. Ambos eran muy obviamente matones de diferentes maneras. Mi hermana era manipuladora y mentía constantemente para salirse con la suya. Mi hijo adoptivo también mentía mucho pero no era muy bueno en eso, y sobre todo tenía agresión física. Trabajé mucho con mi hijo adoptivo y sus terapeutas para navegar situaciones de intimidación. Comenzó por su cuenta diciendo cosas como, oye, lo siento, fui rudo allí o me asusta cuando pienso que alguien me va a golpear en la cabeza. Los niños fueron súper indulgentes y, sinceramente, creo que la parte más difícil para él, una vez que se puso menos a la defensiva, fue perdonarse a sí mismo. También me vio defenderlo con otros adultos y niños algunas veces, así que aprendió la diferencia entre defenderse y ser malicioso. Algunos niños simplemente están siendo idiotas, pero algunos de ellos realmente han pasado por eso y se están portando mal por eso. En preescolar, mi hija comenzó a mostrar signos de ser una niña mala. Hablaba de negarse a jugar con alguien porque no le gustaba su ropa y convencía a sus amigos de que no jugaran con otros niños. Vi la versión editada para televisión de Mean Girls con ella y nos detuvimos y hablamos sobre cómo se trataban los niños y cómo se sentían. Empezó a ser más amable por todos lados. Ahora, en la escuela secundaria, identifica rápidamente a las chicas malas y los acosadores. No se permite convertirse en su víctima y se hace amiga de los niños que son víctimas y los ayuda a conectarse con otros niños buenos. Un año después de graduarme de la escuela secundaria, la madre de la niña más mala y popular de la escuela llamó a mi mamá y le dijo, lo siento si mi hija alguna vez molestó o lastimó a su hija. Aparentemente, llamó a un grupo de madres de niñas de mi grado para disculparse por el comportamiento de su hija. ¿La madre solo se dio cuenta después de graduarse de que su hija estaba acosando a la gente? Sin embargo, a pesar de lo agradable que fue ese gesto, al no provenir del perpetrador real de la intimidación, hizo que la disculpa no tuviera sentido. Me dijeron que mi hijo era un matón en 4º grado. Ok, había visto signos de que él era mandón con sus hermanas, así que, tuvimos numerosas conversaciones, lo observé como un halcón, salté sobre él si él incluso miraba de soslayo a sus hermanas. Más tarde, el chico al que supuestamente intimidaba vino a una pequeña reunión en nuestra casa. ¿Qué mierda era ese niño? Tomó nuestra cámara digital del escritorio de mi esposo, cuando eran artículos caros, y rompió la bisagra del compartimiento de la batería porque tiró la cámara estúpida porque no era Polaroid. Me costó mucho evitar que mi esposo intimidara a esta pequeña mierda. Aún más tarde, hablando con otros padres, mi hijo no fue el único acusado injustamente. El pequeño de mierda era diminuto para su edad, tenía el pelo rojo y pecas y pestañas largas y una sonrisa dulce, ya a primera vista era angelical. Mi hijo estaba tranquilo con nuestra desconfianza temporal, porque resultó que no era el único. Siempre me pregunto qué fue de la pequeña mierda. Tuvimos una experiencia similar con mi hijo en el mismo grado. Al principio, le creí al otro niño porque pensé que era un buen niño, chico, estaba equivocado. Finalmente hablé con su maestra, quien dijo frente a la madre del otro niño que esto no estaba sucediendo, pero la estúpida mamá todavía creía a su hijo de mierda. El colmo fue cuando el chico imbécil acusó a mi hijo de acosarlo los días que no estaba en la escuela. Mi hijo no fue el único acusado, incluido un niño tímido que no podía intimidar a nadie aunque lo intentara. Un niño me golpeó una vez en 1er grado y lo suspendieron. Tenía miedo de parecer un cobarde con mi ojo morado y el labio roto, así que la escuela me dio un descanso hasta que el moretón bajó y mi labio se hinchó y les dije a los otros niños que me golpeé la cabeza muy fuerte y que necesitaba descansar. Cuando regresé, me llamaron a la oficina por la mañana y el niño estaba allí con su mamá. Mierda, esa mujer daba miedo cuando estaba enojada. Dijo algo como a Anon le gustaría escuchar algo. Se quedó allí como 5 minutos hasta que su madre rompió el silencio con oye, deja de ser un idiota y dilo mientras lo golpeaba, no fuerte, solo lo suficiente para hacerle saber que hablaba en serio, en la parte posterior de la cabeza. A lo que se disculpó. Su mamá le dijo que llevara su trasero al auto mientras me hablaba. Después de que su ira se calmó, ella era la mujer más dulce que había existido.
Ella dijo que sus hijos mayores lo acosaban y cree que él estaba buscando desquitarse con alguien más pequeño y que ella debería haber hecho algo al respecto y que estaba más arrepentida que él. Después de eso, ella me dio un poco de chocolate y otros dulces y dijo: no te preocupes, si él se porta mal una vez más, ella pintará su porche trasero de rojo, así como a sus hijos mayores por intimidar tanto a su hijo menor. La primera semana de primer grado, el maestro nos dijo que estaba empezando a tener un comportamiento de matón. Hemos luchado para contrarrestarlo desde entonces y ahora tiene 13 años, pero también es autista con un retraso en el aprendizaje y tiene muchos problemas, ya sea porque está súper concentrado en algo, generalmente lo incorrecto, o nada en absoluto. Siempre es alguien más. Alguien más lo empezó, o ella me estaba mirando mal. Siempre tendrá una sola persona a la que odiará como un enemigo mortal. Intenta calmar la situación diciéndole que le diga a los maestros cuando algo suceda para que puedan estar al tanto de la situación, pero siempre parece ser de dos lados. Desde que comenzamos la escuela secundaria este año, 2 periodos y nos han suspendido 2 veces. En la escuela primaria, golpeó a una niña en la cara porque no parpadeaba, aparentemente pensó que era una muñeca. Honestamente, como padres, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Es un niño muy difícil en el mejor de los casos y recientemente comenzó a tomar medicamentos para el TDAH, lo que ha ayudado significativamente a su comportamiento. Pero aún tenemos que lidiar con la menor comprensión de las consecuencias. A veces solo necesitas tener suerte y tener ese momento de gran avance. Solía enseñar a un niño con TDAH. En la clase, les daría a todos los niños un pequeño obsequio al final por su buen comportamiento, y si alguna vez perdía el suyo, caería en una espiral de rabietas y un sinfín de dame una oportunidad más. Solo resueltos por un padre que viene a recogerlo temprano. Pero un día recordé que le gustaba mucho hablar de Minecraft, incesantemente, así que intenté usar una analogía de Minecraft. Jason, ¿sabes cómo en Minecraft, si caes en la lava, pierdes todos tus diamantes? Las golosinas en nuestra clase son así, y en este momento estás muy cerca de caer en la lava. Pareció sobresaltado e inmediatamente se calmó. Y en cada clase después de eso, todo lo que tenía que decir era: Jason, tienes que ser más amable. Estás a punto de perder tus diamantes en la lava, y él retrocedía. Ahora, obviamente, conoce mejor a su hijo y lo que funciona para él. Solo cuento esa historia como una sugerencia si aún no has probado algo así. A veces puedes usar sus obsesiones. Y otras veces no se puede. No soy padre, pero mi hermano mayor era un matón terrible tanto para mí como para otros niños. Simplemente fue anormalmente agresivo desde el primer día. Lo primero que hizo cuando nací fue tratar de atacarme, y a partir de ahí comenzaron años de ataques físicos que durarían hasta mi adolescencia. Y cuando comenzó la escuela, no pasó mucho tiempo antes de que también comenzara a atacar y acosar a otros niños. También era un mal estudiante y siempre se metía en otros tipos de problemas, etc. Le gustaba mucho la violencia, discutir y ser antisocial. Mis padres estaban divididos sobre el tema del comportamiento antisocial de mis hermanos. Sin importar lo que mi hermano hiciera mal, él era el niño dorado de mi madre, pero al mismo tiempo, ella esperaba que mi padre lo disciplinara, mientras que ella se negaba a intervenir y ponía constantes excusas por su comportamiento. Entonces, un día, mi padre murió y después de eso, no había nadie con el poder o la voluntad de intervenir adecuadamente en el mal comportamiento de mis hermanos. Así que la espiral descendente de interminables incidentes en diferentes escuelas continuó y finalmente culminó con la expulsión de mi hermano sin calificaciones. No creció sin amor, a lo largo de los años, un sinfín de familiares, amigos y maestros, etc. lo adoraron y le dieron tantas oportunidades, educativas y de otro tipo. La gente siempre estuvo convencida de que debía haber algún tipo de razón comprensible por la que él era como era, y que todo lo que necesitaba era el tipo de apoyo adecuado y mejoraría. En estos días se identifica abiertamente como un psicópata. Y sabes, tendría que estar un poco de acuerdo con ese autodiagnóstico. Es muy inteligente pero parece sufrir una profunda falta de capacidad innata para empatizar con otras personas. Sin embargo, a pesar de esto, se ve a sí mismo como un ser superior, y tiene un largo historial de comportamiento manipulador. No puedo decir que las cosas le salieron bien a mi hermano. Como adulto de 30 años, es un fascista con muy pocos amigos, sin una carrera real, sin educación, ha desperdiciado gran parte de su herencia y ha alienado a casi todas las personas de mi familia debido a la reputación que desarrolló de ser holgazán, antisocial, poco confiable, manipulador, difícil de manejar y, en general, carente de integridad. Yo mismo lo eliminé de mi vida porque no era más que un drama y porque también seguía siendo muy volátil y amenazante incluso de adulto. No soy padre,
Pero soy el primo mayor y uno de los muchachos más jóvenes tuvo una fase de intimidación cuando estaba en mi adolescencia. Estaba acostumbrado a que él se metiera con su hermano pequeño, pero comenzó a extenderlo a otros muchachos, familia extendida y amigos. Era alto para su edad, así que abusaba de eso. Pero yo era más grande en ese entonces, ahora mido 1,77 en comparación con esas monstruosidades de más de 1,80, así que lo puse en una llave de cabeza y le pregunté cómo se sentía. Comenzó a llorar. Cortó su mierda después de eso, al menos a mi alrededor. Todavía se mete con su hermano como adulto, pero si alguien más lo intenta, desata la ira santa. Ojalá no fuera un matón, no me metía con la gente, pero si la gente me molestaba, yo estaba como bien, estamos peleando. Mi sobrina ha estado pasando por la fase de niño pequeño durante aproximadamente 2 años, en la que busca activamente a los niños más pequeños, principalmente a su prima mi hija, y los domina físicamente, es posesiva con cualquier cosa y, en general, hace que la vida de otros niños sea un infierno. Mi cuñada es absolutamente inútil para disciplinarla, mientras que su padre es demasiado, por lo que recibe señales muy contradictorias sobre lo que está bien y lo que está mal. Mi solución ha sido que cuando ella es una matona con mis hijos u otras personas con las que estoy, la vigilo como un halcón y una vez que ha dado su primer golpe, no hay más posibilidades, aíslo a mis hijos de ella y ellos juegan bien y la ponen en una especie de tiempo de juego forzado en el que no se le permite jugar con nosotros y luego le dicen que es porque fue mala con otro niño. Ella es lo suficientemente inteligente como para asimilar esto, pero generalmente solo nos da una hora de relativa paz antes de que ella comience de nuevo y todo el proceso comience de nuevo. Víctima de uno cuando era joven y escuché lo que hizo el padre. Salí de la escuela un día y el matón y sus amigos me alcanzaron, me golpearon y me tiraron al barro, luego se fueron de corriendo con mi gorra. Lloré de camino a casa, pero antes de llegar a casa, el padre de uno de los acosadores me alcanzó, me sujetó con fuerza y me sujetó con fuerza contra una pared de piedra, diciendo que le había robado la gorra al acosador. El padre estaba muy enojado y no cedía, mientras yo lloraba más. Revisó mi mochila y no encontró nada, luego me gritó enojado por tirarlo. Estaba claro que quería arrastrarme para buscarlo, pero me di por vencido y me quedé flácido, no me moví en absoluto y me dejó ahí junto al camino para llorar. Más tarde ese día, mi padre fue a hablar con el padre del matón. No sé de qué cosas específicas hablaron, pero mi padre dijo que el padre del matón simplemente le dijo al matón que no le volviera a hacer, y eso fue todo. Algunos padres pueden ser pendejos. Soy la madrastra de un matón. Es el hijo de otros parientes. Solo lo vemos una vez a la semana y es horrible. Siempre lo suspenden de la escuela por golpear a los niños, maldecir al maestro. Y su madre biológica no hace absolutamente nada. Su padre y yo no podemos disciplinarlo de ninguna manera. Y lo aprovecha. No tiene remordimientos ni empatía. Ha hecho tropezar a su hermano de 3 años a propósito solo porque sí. Le dice a su hermana que se calle, la insulta y la golpea porque sí. Una vez golpeó a una niña con la que estaba jugando tan fuerte en la cara que tenía un moretón. Y luego nos miró a los ojos y mintió al respecto. Por lo general, le digo que lo deje y le pregunto si le gustaría que alguien lo tratara de esa manera. A él no le importa, de hecho se enfada si le pregunto eso. Honestamente, estoy aterrorizada de que termine en prisión. Ya no lo permito cerca de mi hijo por temor a que lo lastime. Sé que algo anda mal con este niño, pero su madre no está dispuesta a disciplinarlo de ninguna manera y no hay nada que podamos hacer. No el padre, sino la víctima del acosador y el testigo del descubrimiento por parte de dicho padre. Esta chica de mi clase solía molestarme todos los días. Iba desde insultarme todo el camino hasta estar de pie sobre mi espalda durante 2 minutos después de patearme el estómago varias veces. Por lo general, sucedería durante el almuerzo en la escuela o en la parada del autobús de camino a casa. Un día, después de bajar del autobús para ir a casa, la niña me pateó la parte de atrás de las rodillas. Cuando caí al suelo, me llamó varias palabrotas y trató de quitarme la mochila. Ella nunca había tratado de quitarme nada antes. No sé por qué, pero eso fue lo que me hizo estallar. Sostuve fuerte mi bolso y le dije que me dejara en paz. Prácticamente se lo grité. Parecía realmente sorprendida por un segundo antes de golpearme en la cara. Ella nunca había hecho eso antes tampoco. Me sorprendió tanto que me solté y me caí. Se paró sobre mí y empezó a gritar lo inútil que era. Sobre lo estúpido que había sido al tratar de luchar contra ella. Empecé a llorar mientras la sangre goteaba por mi frente. Y luego, el sonido más glorioso de la historia. El sonido de un padre atronador absolutamente furioso con su hija. Supongo que su papá había venido a buscarla a la parada del autobús por alguna razón.
y al hacerlo había sido testigo de cómo su dulce ángel me atormentaba. Él le gritó y le gritó, incluso agarrándola del brazo con fuerza y arrastrándola a su auto. La empujó adentro, le gritó que se quedara allí y luego corrió para ver cómo estaba. El tipo estaba rojo en la cara y parecía que quería llorar mientras trataba de limpiar la sangre de mi cara. Me preguntó si podía respirar bien y si necesitaba que me llevaran al hospital o a casa. Le dije que quería irme a casa. Todavía tratando de contener las lágrimas, este tipo me ayuda a sentarme en el asiento delantero de su automóvil y me lleva a casa. Lo que sucedió después fue realmente intenso. Todo lo que había estado tratando de manejar solo salió. Recibí ayuda de mucha gente. Pero la chica fue expulsada y transferida a una escuela con reputación de comportamiento menos que respetable. Hasta el día de hoy, la cara de su padre se pega claramente en mi mente. Nunca había visto a una persona tan enojada y tan rota al mismo tiempo. Espero que esté bien. Este es uno de mis mayores temores como padre, porque durante mucho tiempo mi hijo se metió en problemas por golpear a otros niños al azar. Esto fue en el jardín de infantes, ahora está en 2º grado. En serio, al azar, teníamos pruebas y todo. Como una vez que se estaba poniendo las botas para la nieve y un niño pasaba caminando, y mi hijo, con la cara seria y todo, se puso de pie y simplemente golpeó a este pobre niño antes de volver a sentarse tranquilamente y terminar de ponerse las botas. Empecé a decirle que si iba a tratar a los demás de esa manera, así debería ser tratado, porque seguimos la regla de oro en nuestra casa. No le gustó la idea y su comportamiento comenzó a mejorar. Para mayor claridad, en realidad no le hicimos nada, solo le dijimos que lo haríamos si seguía así, y que no tendría amigos porque nadie quiere ser amigo de un acosador. Todavía se porta mal a veces, pero ha mejorado mucho hablando de por qué algo que hizo estuvo mal y cómo hace sentir a los demás, y preguntándole cómo se sentiría si alguien le hiciera esas cosas. Cuando mis hijos me hablaron de la política de tolerancia cero en la escuela, les di permiso para defenderse. Protestaron diciendo que habrá una suspensión de 3 días por cualquier ofensa o defensa. Mi respuesta fue que si realmente te estás defendiendo, me aseguraré de que esos sean los 3 días más felices de tu vida. Como resultado, nunca fueron intimidados. Los matones parecen saber quién no se defenderá. No entiendo la política de tolerancia cero. ¿Alguien te golpea y te castigan? ¿Qué significa eso para enseñarle a alguien? En casa, mi hijo siempre decía que era mucho más genial que los demás, y comencé a preocuparme de que eso pudiera influir en su comportamiento en la escuela, así que le dije que pensara de manera diferente. Poco después, recibimos una llamada de la escuela sobre él menospreciando a otros niños. No hace falta decir que se enfrentó a una dura disciplina, sin Fortnite durante 8 semanas, y se le enseñó sobre la empatía y otros puntos de vista. 4 semanas después de su castigo, nos dijeron en las entrevistas de padres y maestros que no solo estaba siendo más amable con otros niños, sino que también era más positivo en general. Estoy muy feliz. Este es como el primer comentario que leí donde en realidad es un padre que publica sobre su hijo que es un acosador. Parece que la mayoría de los padres no se dan cuenta si su hijo es un acosador.